Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar y terminaremos hoy, procuraremos terminar hoy con lo del Apocalipsis. El otro día estuvimos hablando y llegamos a hablar un poquito, ¿os acordáis? Sobre las 7 iglesias. ¿Os acordáis que hicimos unos grupitos de trabajo sobre las 7 iglesias? Bien, vamos a continuar y vamos a darnos cuenta la historia que tiene continua. Esto no había que tocarle nada. La historia continua, ¿ya? Que se asemeja a la nuestra. ¿Por qué y por qué hablamos nosotros de que es un libro de esperanza? Pues porque se asemeja a nuestra historia. Salvando las diferencias, recordemos que en el Apocalipsis había un pueblo perseguido, ¿sí? Estaba la persecución de Diocleciano y tenemos esto de trasfondo. Un pueblo que sufre, cristianos perseguidos, cristianos recién convertidos también, y se ven en la tesitura de que tienen que huir, están siendo perseguidos por Cristo, y hay mucho martirio, ¿sí? Esto lo tenemos de fondo. Entonces, ¿qué hace Juan? Darle esperanza a estos cristianos, ¿ya? Son las 7 iglesias muy concretas, y al resto, recordemos al principio, si os recordáis, ¿a quién iba dirigido el Apocalipsis? A los que escuchan y a los que leen la palabra, ¿ya? Es decir, los que leen aquí, los que la escuchan y los que la leen, ¿no? Y los que la ponen en práctica, recogiendo lo del Evangelio, lo que decía el Evangelio. Bien. Inicialmente tenemos nosotros, voy a ponerme aquí mejor, a ver si lo coge, sí. Inicialmente teníamos los 7 sellos, por ahí vamos, ¿os acordáis? Que los sellos es como la historia. Dios tiene en su mano la historia. No solo la historia de los pueblos, que ahora con lo que vemos nosotros, todas las guerras que están pasando, uno dice, no sé yo si la historia quién la lleva, si los poderosos de este mundo la lleva Dios. A que nos entra esa duda, a que nos entra la duda de al final quién maneja todo esto. Al final, ¿en qué va a parar todo esto? Era la gran pregunta también de los cristianos. Y es la gran pregunta siempre cuando pareciera, hay momentos en la historia donde que parece que la victoria la tiene el mal. La victoria la tiene la muerte, la victoria la tiene la guerra, la victoria la tiene el pleitos por el dinero, y esto lo vemos también en nuestras vidas, ¿o no? A veces en la vida familiar parece como que el mal se impone, en la vida comunitaria, en las comunidades de vecinos, parece como que el mal se impone, en la sociedad, aquí mismo en Villalba, como que uno dice, madre mía, esto ya es como que el mal siempre está, siempre va a estar, ¿ya? Pero la presencia de Jesucristo, Él va a obtener la victoria. Y esto es lo que va a ir narrándonos a nosotros. Por tanto, en los 7 sellos, los 4 primeros se revelan en 4 caballos. El blanco es el vencedor, el rojo es la guerra que quita la paz, muy actual, muy actual. El negro es la balanza en la mano, todo es muy caro, en especial lo básico para vivir, pero lo superfluo que compran los ricos está muy barato, el vino y el aceite, que es lo que habla el Génesis. Y el verdoso es la muerte. Si os dais cuenta, el 2, 3 y 4, el rojo, el negro y el verde, cuando hay guerra, llega el negro, que es las cosas se ponen, que es lo que lo han anunciado ayer. Todo va a subir porque no sé cuánto. ¿Os dais cuenta que tiene una relación con la vida constante? ¿Por qué? Porque no es que la historia sea cíclica, pero lamentablemente los seres humanos sí repetimos muchas barbaridades, ¿no? Y esto sucedía también en el pueblo. El Apocalipsis habla del vino y el aceite, ya que son imposibles de adquirir, es decir, está hablando de toda una situación de escasez, ¿sí? Y el verdoso, el caballo verdoso, era la muerte. No, ahora para dónde le doy. Ah, no, sigo para acá.
Ahí. Entonces, Dios es el dueño de la historia, por tanto, nadie puede abrir los sellos más que Jesús. Al final, por muy que se empeñe Trump, por muy que se empeñe el otro, por muy que se empeñe el otro, y los de aquí, y los de más allá, y los de cruzando el Atlántico, y los de más arriba, Dios es el dueño de la historia. Y es curioso cómo todos los imperios han caído, curioso cómo las cosas donde aparece que el mal, la droga, todas estas cosas, y todo cae. Parece que no, parece que va a perdurar siempre, pero todo cae. Es decir, da la sensación. Por tanto, solo Jesucristo puede abrir los sellos. Es el que maneja la historia, ¿ya? Y el que va, el dueño de la historia. Jesús compra y paga con su sangre a los hombres de toda raza. Hay una alabanza constante, Jesús lo libera para ser otra clase de comunidad. Alguien que lea, si lo tenéis aquí, una palabra. ¿Qué es lo que dice? Compró con su sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Es decir, Jesucristo en la cruz, el compró con su sangre es la crucifixión, la muerte de Jesucristo, dice, ha pagado por todos. Dice, y hay un cántico nuevo. Es decir, Cristo Jesús es el único, dice, capaz de abrir el rollo, los sellos, ya es el dueño de la historia, porque Él pagó con su sangre. ¿Vale? Esto es lo que está diciendo. ¿Sí me seguís? Al abrir los sellos, abre también los caballos malos. Ya, pero hay uno, está el vencedor. Está el vencedor. Hombre, la historia está hecha, no es, tiene un final feliz, pero en medio de todo, es decir, si la historia fuera todo rectilíneo, pues la historia hay de todo, ¿no? Es decir, ¿no? Esto ya lo vimos, ¿no? Sí, yo creo que es que voy para acá. Vale. El quinto sello. Ante esto surge un reclamo de las víctimas. Es el reclamo de los mártires, ¿vale? Lo vamos a leer en 6 del 9 al 10. Dice que los mártires, ¿ya? Los que habían sido matados, los mártires reclaman a Dios, ¿ya? Es decir, no reclaman a Dios, dice el Señor, ¿hasta cuándo va a seguir esto? ¿Ya? Hay mucho dolor. Esto lo encontramos también en los Salmos. Señor, ¿hasta cuándo te has olvidado de nosotros? Ese reclamo que al final es una oración, es un cántico, ¿vale? Es un momento, uno expresa el dolor, lo habéis hecho vosotros muy probablemente cuando tenéis dificultades en casa, cuando os pasa algo. ¿Cuántas veces le decís, Señor, y en mi casa hasta cuándo va a seguir esto? ¿Le habéis preguntado alguna vez a Dios eso? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a acabar esto? Señor, vaya racha la que llevo. ¿Ya? Señor, te pido que pare ya. ¿Ya? Esto. Pues es lo mismo, es el cántico que le dice el Señor, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuándo va a ser el momento? Ahí habla de la venganza de nuestra sangre. Es decir, habla de esa venganza que en realidad Dios no se va a vengar de nadie. Ya es una manera de hablar. Pero es, ¿cuándo va a haber justicia, Señor? ¿Ya? ¿Cuándo va a haber justicia? El cansancio en el martirio aquí en España fue muy sufrido, ¿ya? Muy sufrido, lamentablemente. Y entonces la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿No? Recordemos que la persecución, todo esto, ahora con todo lo que está sucediendo en Irán, en Israel y todo esto y tal, pues leí esta mañana noticias de que algunos de los obispos y encargados de diferentes partes han huido a Roma, han tenido que huir a Roma, ¿no? Porque, es decir, se han ido a Roma pues huyendo, porque llega un momento en que recordemos que si el martirio te encuentra, pues aquí estoy, ¿ya? Pero no es válido a nivel de iglesia buscar activamente el sufrimiento ni el martirio, ¿vale? En el sexto sello se contempla una catástrofe de la historia que no es real, tan solo para decir que los que maltratan a los demás van a caer. Reyes, magnates, tribunos, ricos y poderosos. El séptimo sello dice que se hizo un silencio de media hora. Aquí hacía un chiste un profesor nuestro
y decía que los muy hablantines, hombres o mujeres, dice, se les da permiso para que lleguen media hora más tarde, porque el séptimo sello es cuando suena la trompeta y ya. Entonces todo ya acabó. Y entonces dice, pues tienen permiso, los que hablan mucho tienen permiso para llegar media hora tarde, porque va a haber un silencio muy grande. Y entonces no se puede hablar. ¿Ya? Entonces decía eso, ¿no? A ver, volvemos aquí. Bien, estamos en el capítulo 7. Si os dais cuenta, vamos pasar saltando por capítulos, pero os digo las grandes cosas de más o menos de cada capítulo. Esto es muy bonito. Dice, los hijos de Dios serán salvados de toda raza, pueblo y nación. Pero luego aparecen otros hombres incontables que no tienen sello, pero que son salvados, que son los 144.000. Estos 144.000, hay sectas, como pueden ser los testigos de Jehová, por ejemplo, dice que los salvados son únicamente 144.000, lo leen literalmente. Es decir, el cupo supongo que ya está a punto de terminar. Ya, 144.000. Y lo mejor es que muchas veces estas sectas lo ofrecen, y no con el respeto que se deben ellos, ¿no? Pero me parece algo tan banal ponerlo así, ¿no? Pero es casi como, mire, le ofrecemos para que usted sea parte de los 144.000. Entonces casi es como las ofertas de los almacenes, cójalo ya porque me lo arrebatan de las manos. Es decir, o se anota o usted no se salva, ¿ya? Y no es así. Es decir, los 144.000 que menciona, que serán los salvados, son 12 por 12. ¿A qué os recuerdan 12 y 12? ¿A quién? Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, por tanto, comunidad, pueblo, ¿vale? Por 1.000, es decir, plenitud. Entonces, una multitud, dice, y vi una multitud incontable, ¿ya? De salvados. 144.000, dice, y después vi una multitud imposible de contar. Y aquí me detengo un poquito porque muchas veces nosotros pensamos, o cuando muchas veces hablamos de la gratuidad de Dios es gratis y la salvación es gratuita. ¿Quiénes piensan que la salvación es gratuita? Que te la regalan. Hay algunos que dicen, aquí hay letra pequeña. Esto de que regalen las cosas, la salvación es gratis. ¿Perdón? ¿Y cómo puedo yo merecer algo tan maravilloso? De alguna manera, no hay ninguna manera no puedo hacer. Teresita de Lisieux, Santa Teresita, le dijo, Señor, cuando llegue al cielo, te voy a enseñar mis manos vacías, porque no hay ninguna obra mía que alcance tanto amor como el tuyo. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse, ni rezar, ni confesarse. No, la salvación es gratuita. Yo me confieso, voy a misa, ayudo al pobre, soy solidario porque me siento amado por Dios. Es una respuesta a su amor, no para alcanzar amor ni misericordia. Yo os pregunto, vosotros muchos sois padres de familia, ¿o no? ¿Qué tienen que hacer vuestros hijos para que se sientan amados por vosotros? O sea, vosotros sois buenísimos y Dios es el malo, ¿no? Hagamos a Dios mejor que nosotros. Es que de lo contrario, hacemos a Dios peor que nosotros. Es decir, nosotros sí, yo sí, porque soy madre de familia, hombre, que una madre de familia. Dice, pero Dios, hombre, a este que, vamos, y usted haga muchas cosas, a ver, sí. Oye, que con nada no. Oye, no es así. La salvación es gratuita, hay gratuidad en Cristo Jesús. No hay nada que yo pueda hacer para merecer la salvación. Es gratuita. Él me la ofrece. Yo en respuesta a tal ofrecimiento me vuelco
En las buenas obras, en la confesión, en la oración, en hacer el bien, en vivir según Jesucristo, en seguirle, en tal, en leer su palabra, en todo lo que hago. Pero en respuesta generosa mía, al verme inundado de su amor y su gratuidad. Pero en la religión todavía hay gente que le sale urticaria por eso. Cuando uno le habla de la gratuidad de Dios, es como, no puede ser, no puede ser. O sea, el esfuerzo que yo he hecho, si yo desde los 3 años me anotaron de hija de María, y ahora viene la otra de última, que ha llevado una vida que hay que ver, y resulta que, es que no lo digo yo, no lo dice el Evangelio, que llamó a unos desde temprano, a otros a media mañana, a otros a mediodía, a otros a media tarde, a otros a última hora. ¿Y cuánto les pagó a todos? Lo mismo. Y Jesús era muy consciente de eso. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo al final de esa parábola? ¿Por qué? Hay 2 traducciones y muy bien. Una es, ¿por qué tienes envidia de que yo sea bueno? Y la otra es, ¿por qué miras con malos ojos que yo sea bueno? Las 2 son válidas. ¿Por qué? Porque la palabra envidia tiene que ver con la mirada, mirar mal. Entonces es, ¿por qué envidias? ¿Por qué miras mal mi bondad? Y no nos damos cuenta que muchas veces cuando pensamos lo contrario de la gratuidad, estamos mirando mal la bondad de Dios. Nos llenamos la boca diciendo, Dios es amor, Dios es Padre misericordioso, tiene misericordia eterna, lo hablamos. Pero cuando uno saca este tema, te dicen, no, pero un momentito, que esto hay que explicarlo bien, porque no es... Y uno dice, a ver, ¿me explico? Entonces, por eso esto es muy importante, muy bello. Una multitud enorme. ¿Qué hizo la mujer adúltera para que la perdonara? ¿A dónde está escrito eso? Eso te lo inventaron. El Evangelio dice que la traían apedreándola. Jesús la miró y dice, yo te perdono. El arrepentimiento, ¿ya? El arrepentimiento es consecuencia de sentirme amado por Dios. No es previo. Es consecuencia de sentirme amado. De cara a tanto amor, me arrepiento. Pero, bueno, digamos la mujer que le llega a una prostituta que llegó a lavarle los pies a Jesús. Jesús le perdonó los pecados. ¿Qué hizo esa mujer? Echarle perfume. No le dijo, no se confesó, no le contó la vida, no le dijo nada. En el hijo pródigo no dice que el papá, yo creo que si yo hubiera sido el papá, hubiera dicho, mira hijo, sí, todo muy bien, bien, bienvenido de nuevo, bien, has disfrutado mucho, ¿no? Bien. Pues nada, me limpias este campo y hasta que yo vea que... Veremos si entras a casa. Ya lo de la fiesta, esto... Vamos, eso es otro cantar, ¿vale? No le preguntó nada, no le dijo nada. Lo abraza y dice que mirándolo lo amó desde que venía. Antes de que le dijera, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamar hijo tuyo. Y llegó y primero lo abrazó y dice, lo cubrió de besos. Si eso no es perdón, que venga Dios y lo vea, nunca mejor dicho. Ya. Entonces, yo entiendo que tenemos esta mentalidad, pero tenemos que recordar que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de gratuidad. La salvación, pues no sabemos. Bueno, algunos dicen, bueno, es que algunos santos han visto el infierno lleno. Y yo le respondo, y otros tantos lo han visto vacío. Le preguntaron eso al Papa Francisco y dijo, pues yo prefiero verlo como los que lo ven vacío. La Iglesia no ha condenado a nadie nunca. Me dicen uno solo que la Iglesia haya condenado.
No, condenados no están por la iglesia. La iglesia no puede condenar a nadie, porque el juicio le pertenece a Cristo Jesús. La iglesia santifica a gente. Este es santo, virtudes, tal, pero ni lo podrá decir nunca que alguien se haya condenado. Es que ni la Inquisición no puede condenar, la iglesia no puede condenar a nadie, porque no le corresponde a la iglesia. La iglesia no puede, nunca ha condenado a nadie ni lo condenará. No le corresponde. Le corresponde a Cristo Jesús. ¿Ya? Pero nosotros, como que sentimos un gustillo. ¿Ya? Si al que la hace, la paga. Ya, esto, ya, como me decía a mí una persona una vez, dice, si Dios me diera a mí un minuto para ser Dios, pondría todo muy en orden, ¿eh? Muy en orden. Y mira la paciencia que tiene Dios con nosotros. Dios tiene una paciencia. Espera. Dios es el Dios de la espera, el Dios de la paciencia, el Dios de la misericordia. ¿Vale? Bueno. También aparecen, recordemos que estaban los septenarios, el 7, que es el número de 4 más 3, que es el número de la perfección. También aparecen 7 ángeles, 7 trompetas, 7 copas del furor de Dios, ¿no? ¿A qué os suena esto? Es una liturgia, es una ceremonia litúrgica. Hay incienso, hay trompetas, hay ángeles, hay expresión, es decir, hay toda una liturgia, ¿vale? En el cielo. Luego aparecen otras cosas también, una montaña en llamas, que le llaman la Babilonia, que era, recordemos que es Roma, ya donde estaba el emperador, la estrella caída, que es el emperador equiparado a Satanás, la estrella de Satanás ha caído, ya es el emperador, es decir, está describiendo la parte de la caída. La quinta copa cae sobre el trono de la bestia, que es Roma, ahí están los versículos. Luego la sexta copa seca el Éufrates, que es el límite del imperio romano, para que no se extienda más. Y estas son parecidas a las plagas enviadas sobre Egipto y su maldad. Es decir, aquí sí comenzáis a ver, comienza a ver cosas que parecía que le iba muy bien y ahora no le va muy bien. ¿Sí? Comienza a caer, a tener límites, le comienza a recordar al pueblo que está leyendo el Apocalipsis, esperaros que la cosa, pensamos que el mal iba a sobrevivir y no tanto, ¿vale? Aquí. El capítulo 10, la misión profética. Juan se come un libro. La palabra de Dios es dulce, pero también amarga por las consecuencias en el seguimiento de Cristo Jesús. ¿Quién lee Apocalipsis 10:8? Se come el libro. Dice San Pablo, el profeta, los profetas también, dice que tiene un sabor agridulce. Dice, al inicio es dulce, dice dulce al paladar, pero luego es amargo. Porque las consecuencias, ¿cómo nos atrae Dios? En un retiro nos endulza la oreja, el oído, te atrae y luego cuando poco a poco vas siguiendo cada vez más a Jesús, ¿qué pasa? Vas sintiendo el compromiso, ¿sí? Entonces, acercarse a la palabra es muy bello, pero te compromete, ¿sí? Esto es lo que nos quiere decir. En el capítulo 11, los 2 profetas harán su misión, pero los matarán. Esto ya lo había hablado Jesús en Juan 15:20, en Juan 16:2-3. Pero su alegría dura poco, 3 años y medio. ¿Qué es 3 años y medio? ¿La mitad de qué? De 7, es decir, no es perfecto. Cuando dice, y durará 3 años y medio, es decir, esto no es para siempre, ¿vale? No es, lo de Dios dura 7, lo del mal dura 3 años y medio. ¿Os dais cuenta cómo juega con la numerología? Juan lo dice en Juan 15:20, no somos más que el amo. Si a mí me han perseguido, os perseguirán a vosotros. Y es por eso cuando comienza la persecución. Es decir, Juan, es decir, en el Apocalipsis le está recordando al pueblo, a las iglesias, ya lo había dicho Jesús. Es decir, que la persecución venía. También aparecen unos monstruos en la Biblia. En el Apocalipsis está el Leviatán,
el Behemoth, el Rahab y la serpiente del mar. Esto está en la Biblia, está en Isaías, en Job, en el Salmo y en Amós, ¿no? La mujer y la batalla, que esto es más conocido por todos nosotros, esto se lee generalmente el día de la Inmaculada, se lee, que es el signo vida versus muerte. ¿Os acordáis del dragón que se pelea con la mujer? Sí, que está encinta, que tiene esta coronada de 2 estrellas y la luna bajo sus pies, ¿sí? La han pintado como la Inmaculada, ¿vale? Vamos a ver por qué, ¿vale? Es el signo de esperanza. Tiene 21 capítulos y aquí ya estamos a la mitad. Capítulo 12. Entonces, fijaros, literariamente es muy bello porque comienza a narrar, primero, los destinatarios, luego comienza a narrar la realidad, que es lo que está pasando, luego parece que el mal va ganando la batalla, después comienzan a ver cosas como que no, y en medio del libro, la gran batalla. ¿Ya? La mujer y el dragón. Esto es por una serie. Bien. Signo de especie, estamos en el capítulo 2, estamos justo en la mitad del libro. Vida versus muerte, pero la vida triunfa. La batalla entre el dragón y la mujer. La mujer simboliza el nuevo pueblo de Dios que va a parir otro modo de vida, de iglesia. Es perseguida. Nosotros la comparamos con María, pues es ella sin pecado original y además ella engendró a su hijo, que es el fundador del nuevo pueblo. ¿Me explico? ¿Por qué la asociación? No es que esté describiendo a María, ¿vale? Sino que la iglesia ha dicho, bueno, el nuevo pueblo, muchas ciudades, como lo vamos a ver ahora, en el Antiguo Testamento y en el concepto bíblico, son comparadas con mujeres, ¿vale? Entonces, el pueblo se le compara a una mujer, que es todo lo que se gesta en el pueblo. Una mujer encinta, ¿vale? Lo pone encinta. Entonces, la iglesia reconoce ahí, dice, bueno, quien fundó el nuevo pueblo, las nuevas 12 tribus de Israel, fue Jesucristo. ¿Quién trajo a Jesucristo? María. Entonces lo ve en prefiguración ahí. Pero Juan no hablaba directamente de María, digamos, bíblicamente no lo hizo, ¿vale? Esto para que, sí queda claro esto, ¿no? Sí, bien. Se usa la figura de Daniel, el ángel Miguel, para que gana la guerra, ¿ya? Esto es símbolo de esperanza. Si os dais cuenta, aquí ya comienza a ganar la batalla. Pero vamos a ver que luego hay un pequeño retroceso y luego dice, bueno, que no va a durar más de 1000 años, pero que parece que tal, que fue atado, pero que volverá a ser desatado. Es decir, la cosa... Ya, bueno, entonces estamos en la batalla, aparece el arcángel Miguel, ya que sabemos que es el que lucha con el demonio, que es el que lucha con el mal. ¿Qué significa la palabra Miguel? Fuerza de Dios, ¿quién como Dios? ¿No? Entonces, la fuerza de Dios. Los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel, ¿quién como Dios o fuerza de Dios? Rafael, salud de Dios. Y Gabriel, mensajero de Dios. Es decir, siempre Dios lo que nos está diciendo es, Dios siempre se hace presente como fuerza en los momentos de fragilidad, se hace presente en mi vida llevándome un mensaje, siempre hay un mensaje para mí de parte de Dios, sea porque alguien me lo cuenta, alguien me lo dice, algo leo, la palabra de Dios, siempre hay un mensaje, ¿ya? Y Dios es salud, ¿ya? Dios es vida, ¿ya? Dios sana, ¿ya? Esto es lo que nos está diciendo de los 3 arcángeles. Esto significa que hay victoria en Cristo Jesús. Capítulo 13. Está en la bestia que surge del mar. Es decir, que esta bestia es nombrada en el Apocalipsis 36 veces. Es decir, la bestia tiene su poder, ya, es muy mencionada, hay mucho miedo y tal. Se nombra también el falso profeta que surge de la tierra. Tiene 7 cabezas, que es muy inteligente. 7 cuernos, referente al dinero. Habéis visto que el signo del dinero es con un cuerno. Sí, es un cuerno lleno de monedas, ¿no? Y las 7 diademas,
tiene realeza, es decir, parece que es fuerte, es decir, que es como, decimos, el imperio del mal, todo esto, es decir, como una parte de realeza. La bestia surge del mar. ¿Por qué? Esto es simplemente recordarlo. En Oriente se considera que los monstruos, las bestias, el mar, ¿ya? Es signo de lo oculto, ¿sí? De algo que el hombre no domina. Y entonces, os voy a narrar para que veáis lo que significa el mar también desde que hasta Jesús. En el Génesis, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, está por encima del mar, del mal, del oculto, está por encima del oscuro, es decir, es superior, ¿ya? Revoloteaba sobre las aguas. Dios, cuando venía el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Abrió las aguas, es decir, apartó el mal para que pasaran, y luego, cuando venían los egipcios, se cerró el mal y se los tragó. Los malos con el mal. Se siente, se los traga. ¿Ya? Bien. Pero para que veáis la mentalidad. Y así diferente. Cuando Jesús sanó a un endemoniado, los demonios se metieron en unos cerdos. ¿A dónde se fueron a tirar los cerdos? ¿Por qué? Porque era el demonio en un animal impuro que es el cerdo, se va donde termina en la oscuridad, en el mar. ¿Ya? Jesús camina sobre el mar porque él gobierna, él está por encima del mal. ¿Sí? Vamos a ver al final, en el Apocalipsis, cuando acaba todo, dice, y ya no hay mar. ¿Veis lo bonito de ver la Biblia a lo largo? Es decir, que todo empezó con el caos, Dios separa las aguas, del firmamento comienza, pero las aguas siempre están, ¿ya? Está el diluvio también, es decir, de las aguas se habla mucho en la Biblia. Entonces, está el diluvio, pero Jesús camina sobre la... Y al final, lo vamos a ver, no hay mar. Dice, y vi un mar de cristal, es decir, transparente, ya no hay oscuridad. ¿Vale? Es muy bonito entender esto a nivel bíblico. ¿Cómo era la bestia? Está descrita como oso, como león y como pantera en el Apocalipsis 13:2. Es decir, esto está en Daniel 7:3-7. Recordemos que el libro de Daniel es también un libro apocalíptico. El problema de la comunidad es que algunos de los fieles al Señor han adorado la bestia, capítulo 13, versículo 4. Bien, entonces si os dais cuenta, cuando uno está en dificultad, cuando hay persecución, hombre, no es fácil ser fiel, ¿ya? Entonces algunos se iban con el emperador, algunos incluso acusaban a sus hermanos, porque esto aparece en el Apocalipsis, los acusadores de nuestros hermanos, es decir, les acusaban para que se los llevaran y los mataran. Entonces había mucha traición. Entonces era Juan con el Apocalipsis, trata de decirles, chicos, que esto acaba bien, manteneros fieles, que esto acaba bien. Y uno cuando está mal y cuando hay persecución o le toca dar testimonio de Cristo Jesús, la fe de uno se tambalea. ¿Ya? Y esto lo que pretende es esto, ¿no? La frase dice, se le concedió a la bestia, se usa 3 veces, simbolizando que le fue dado poder, pero no lo tiene como propio. Dice, se le concedió a la bestia, ya, tentar. Se le concedió, pero ¿quién le concede? Dios. Es decir, lo que está diciendo no es que Dios le conceda, sino el poder no es tuyo. ¿Ya? ¿Os acordáis la pregunta que le hizo Jesús a Pilato? No tuvieras autoridad si mi padre no te lo hubiera dado. ¿Ya? Es decir, se le concede, pero tú no tienes el poder, aunque parezca que sí, pues un emperador. No, la bestia era el emperador, la bestia también es el mal en sí, figurado en el emperador, pero es el mal. Entonces, porque la gran pregunta del ser humano es, ¿por qué existe el mal? Es decir, que es una pregunta desde todos los tiempos. ¿Vale? Capítulo 14.
14:1. Se mira al Cordero en el monte Sión. Alguien que lo lea. Y vamos a ver después que toda esta liturgia, porque hay toda una liturgia muy bella en el Apocalipsis, también es una liturgia eucarística, ¿ya? Es una liturgia eucarística. 14:1. En el monte Sión. El monte siempre es lugar de Dios. Entonces aparece ya como Dios, es decir, el Cordero, es decir, está la bestia. Si os dais cuenta, son como el enfrentamiento de los dos, ¿no? 3 ángeles anuncian el juicio en 15 y 20. Además que el Hijo del Hombre, junto con 6 ángeles, también lo anuncian. Es decir, 1 más 6, 7. Es decir, entre todos van a anunciar el juicio final. ¿Vale? Nos invita a la paciencia. 14, del 12 al 14. ¿Alguien? Paciencia. Cuando las cosas van mal. Cuando las cosas no salen como queremos. Cuando nos está yendo muy mal, paciencia, la paciencia de los santos. Entonces le pide paciencia al pueblo, pero nos pide paciencia a nosotros. Recordemos que no leamos el Apocalipsis como algo que les pasó a esta gente a las 7 iglesias y que Juan se la... Te lo escribe a ti, y lo vimos el otro día. Como a cada uno de nosotros, cuando uno abre la palabra, me está hablando a mí, me está pidiendo paciencia en medio de las batallas de la vida, de entre soy, no soy, la coherencia y la incoherencia que llevo, paciencia, ¿ya? Es decir, es necesario la paciencia. Batalla y la bestia cae. ¡Tachán! Es como una peli, claro. Si os vais dando cuenta el desarrollo del Apocalipsis, es muy bonito. Entonces, 15 y 16 hay una gran batalla y la bestia cae. ¿Vale? Esto, tarea para casa. Lo leí los 2 capítulos, que esto es muy bonito, porque ahí narra la batalla que se armó en el cielo, ¿ya? Y la bestia cae. Capítulo 17. Aparece la gran prostituta y la madre de las prostitutas, ¿ya? Alguien que lo lea, 17:5. Capítulo 17, versículo 5. La gran prostituta, pues Roma nuevamente, es decir, la ciudad, la gran Babilonia, hace referencia a Babilonia para los del Antiguo Testamento, Roma para los del Nuevo Testamento. ¿Sí? Se habla de la gran prostituta, la describe como una mujer, es una ciudad y es a la que pertenecen las grandes aguas, los mares del imperio. Se sacia con sangre de los mártires. Capítulo 17, versículo 6. Léelo, Raquel. Sí. Y vi a la mujer borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me quedé muy asombrado. Bien, entonces imaginaros, dice, estaba ebria de la sangre de los santos. Es decir, generalmente, aquí pasó, en todas las tierras donde han habido mártires, es como un deseo de sangre, ¿ya? Es decir, de a matarlos, a por ellos, es tal. Entonces, aquí la describe como la gran prostituta, como Roma, es decir, el imperio, quería acabar con los cristianos, ¿vale? No hay duda que se refiere a Roma de aquel tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que se refiere a Roma? Porque habla de las 7 colinas, que es Roma, la ciudad de las 7 colinas. Entonces, en capítulos 17, versículo 9. Este imperio se sacia con la sangre de los mártires, que ya lo leíamos, y en la Biblia algunas ciudades se representan por mujeres. En este caso, como una gran prostituta, ¿ya? Roma. En esta batalla pelearon contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Rey de Reyes. Entonces, si nos damos cuenta, también aparece una parte eucarística, ¿ya? Es decir, la liturgia que aparecía antes, y aquí aparece el Cordero, ¿vale? Y junto a Él vencerán los suyos, los que fueron llamados y los elegidos y le son fieles. Capítulo 17, versículo 14. Palabra de Dios. Dice, Él es el Rey de Reyes, es decir, Él va a vencer. ¿Vale? Ya estamos adentrados, estamos por el capítulo 17. La ruina de la bestia. Ahora sí. Es que cae y se levanta, es como esas películas, ¿no? Ruina de la bestia, 18:1.
Bien, cayó la Gran Babilonia, cayó la bestia, cayó lo que hace daño al mundo, cayó la guerra, ya no hay quien persiga, ya no hay hambre, ya no hay todos los males de este mundo, ya no hay, ¿vale? Capítulo 19, hay cantos de alegría por el triunfo de Jesús. Se pide que todos se alegren con el triunfo, pequeños y grandes. Capítulo 19, versículo 5. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recordemos que acaba de caer. Entonces dice, gritemos, alabemos al Señor. ¿Por qué? Porque esto ha pasado, ¿vale? Se hace presente la justicia. Dios ha comenzado a reinar. Va a comenzar un nuevo reino. ¿Ya? 19:6. ¿Os dais cuenta cómo vamos ganando la batalla, chicos? Vamos. Y por tanto se dan las bodas del Cordero. Ya no con una prostituta, sino con una mujer fiel, como lo debería ser la Iglesia. Esto es muy bello, lo de las bodas del Cordero, es decir, ese momento, ese desposorio de la Iglesia con Dios, o de nuevamente es renovar la alianza. Dios nuevamente se acerca y renueva la alianza con su pueblo, ¿no? En 19, 11, 17 se presenta a Jesús desarmado, tan solo se defiende con su palabra. De capítulo 19, del 11 al 20 o 21. Si nos damos cuenta, habla de caballo blanco, de todo en blanco, es decir, y que lleva en su manto y en su muslo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Jesucristo. ¿Ya? Entonces, lo que le está diciendo es, entra triunfante, ¿vale? Estamos ya casi para terminar. Y está el banquete de bodas. Esto fue muy mencionado por Jesús como símbolo de la igualdad de la fiesta alegre que trae el amor de Dios y como signo eucarístico. Es el gran banquete, ¿ya? El gran banquete, recordamos, el reino de Dios se parece a un banquete, dentro está el gran banquete de bodas, ya al final, ¿no? En el Apocalipsis. Se parece a lo que dice el Magnificat, pues nos habla de los que no tenían nada, comerán lo de los poderosos, que es lo que acabamos de leer, ¿no? Es decir, comerán de todo, es decir, la mesa se abre. ¿Os recordáis que al inicio comenzó con el hambre? Un caballo que era el hambre, otro que era la peste, otro que era la escasez, otro que era tal, y aquí termina en abundancia. Bien. Dios siempre está a favor también de los pobres y los necesitados. Capítulo 20, bueno, ya tenemos ganada la batalla, pero es que siempre, penúltimo capítulo siempre es un poco, literalmente no se puede tomar al pie de la letra este capítulo, ni estas palabras de los 1000 años, es simbólico. Significa que mientras la iglesia exista, el reino de Dios no será destruido por el mal, pese a los tormentos y deseos de la bestia de destruirlo. Habla aquí, dice, bueno, sí, cayó, dice, pues se le concedió, dice, lo ataron, no sé cuánto, por 1000 años. Después será desatado. Uno dice, válgame Dios, otra vez. Entonces, es como dando a entender que a veces uno dice, bueno, esto ya se acabó. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando acabó aquí la guerra civil, ya se acabó? Y vuelta. Y venimos, y ahora, y pasó lo de la guerra de aquella de Kuwait, que había dicho, ya se acabó, y vuelta. ¿Me explico? Es como esta parte, es entre el sí y el no, ¿ya? Entre esa parte que uno dice, y la batalla continúa. Es decir, ya no solo con la guerra del mundo, sino con el mal que hay en el mundo, la injusticia que hay en el mundo, el pecado que hay en el mundo, ¿no? Es decir, que con esto lo que nos da a entender es que aún continúa, ¿vale? Es decir, que aún está ahí latente, pero dominado por Dios es el que domina, ¿sí? Este es el capítulo 20 y el capítulo 21, 20, 21 y 22, todos los símbolos de muerte desaparecen, todos. Y es muy bello ver, el mar desaparece, 21:1. El mar ya no existe. Dice, es decir, el mar, ¿qué significa? El mal, lo oscuro, ya no existe. Dios triunfa. Al final no va a existir el mal. La muerte, 21:4. Es decir, ya no va a haber nada de esto. Es decir, todo va a pasar, todo pasa, decía Santa Teresa, ¿no? Entonces todo pasa al final. Pero esto no es solo al final de los tiempos. Esto también es en tu vida. Tenemos que aprender a repetírnoslo nosotros. Todo pasa. Dios reina. ¿Ya? Hay momentos en la vida donde estas cosas se quitan, vuelven.
pero se quitan, todo pasa, nada es eterno. Qué bello, es decir, ya no va a haber necesidad de otras luces más que de Cristo Jesús, porque Él va a iluminar todo. Es la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Dios, que al final triunfará. Es decir, es lo más bello, ¿no? Es decir, que todo vuelve a la mano de Dios. Como vemos, todo esto es un lenguaje de consuelo en medio de tantos males que nos aquejan. ¿Sí? Y no temas, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, muchas veces el temor nuestro en nuestra vida, en la vida diaria, tenemos temores y el Apocalipsis nos enseña a tener esperanza porque Cristo reina al final en medio de todo. No sé si hay alguna pregunta, pero más que preguntas intelectuales, ¿cómo os sentís en vuestra propia vida ya en los últimos minutos? Creo que nos quedan, o ya me pasé yo, creo. Sí, me he pasado 2 minutos, pero simplemente cuánto os llega en la vida, qué os deja para la vida personal, porque más que por curiosidad de los números y los colores y las cosas, es a mí en mi vida, cuando me va mal, ¿me regala consuelo este libro? ¿Me habla a mí? A ver, decidlo, porque no sé. Nunca lo había pensado así. Pero para ti, en tu vida, maravilloso, ¿no? Es decir, saber de que Dios reina y Dios va al final, triunfa, ¿no? A nivel personal, ¿qué te dice? ¿Te da consuelo y esperanza? ¿Te da consuelo el final? Hombre, tiene un final feliz, claro. ¿Te da paz? ¿Te hace tener paciencia? Paz. Claro, no, y este curso da para un año, para un año y pico, porque cada cosa se le puede ir viendo a nivel personal, ¿no? Pero cuando menos es el mensaje de este pequeño curso de 4 charlas era un mensaje de esperanza. Vamos a terminar aquí, ya sabiendo esto, de que Dios está con nosotros hasta el final del mundo, ¿no? Yo creo que esto es lo más maravilloso y la paz que más nos puede dar. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias. Qué bueno saber, Señor, que estás con nosotros hasta el final del mundo. Como los primeros cristianos, Señor, muchas veces nos da miedo, nos asusta la realidad, nos asusta lo que vivimos en casa, nos asustan nuestros problemas, nos asusta la persecución a la iglesia, las guerras. Cómo está el mundo nos asusta, Señor, y parece como que el mal siempre vence. Qué bueno saber, Señor, y recordarlo, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué bueno saber que nos pides paciencia y nos pides fidelidad en el camino. Ayúdanos a sostener, Señor, este reino de Dios. Ayúdanos a sostenernos como comunidad, como iglesia. Gracias, Jesús, porque diste la vida por nosotros y compraste para ti, Señor, con tu sangre, un pueblo innumerable de toda raza, pueblo y nación. Amén.